y nosotros seamos amigos del Señor. Qué maravilloso es poder pensar en que nuestro Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Hoy día vamos a estudiar un tema que creo que es de vital importancia en la Iglesia del Señor, sobre todo pensando en que es necesario en muchas ocasiones dar una respuesta a las personas con las cuales nos encontramos. A veces nos hacen preguntas, a veces surgen conversaciones donde tenemos que plantear los temas bíblicos. Y qué importante es que tengamos una base de interpretación bíblica. Cuando tenemos una base de interpretación bíblica, podemos dar quizá una respuesta certera, una respuesta que pueda ayudar a la persona al exponer y explicar los textos bíblicos a esa persona. Eso es muy importante que nosotros podamos aplicarnos y podamos tener la disposición de aprender lo que es la interpretación bíblica. Y ese es el tema de hoy que vamos a estar considerando a la luz de la palabra de nuestro Dios. Lo primero que debemos reconocer es la necesidad e importancia del estudio de la interpretación bíblica. El arte de interpretar los textos. Esto es un arte y por eso tenemos que estudiar la interpretación bíblica, de lo cual nos ocuparemos en esta serie, en esta lección que vamos a ver en esta ocasión. Forma parte de la exégesis bíblica, es decir, que trata del estudio profundo y en detalle. Todo esto debe ser en toda sabiduría e inteligencia espiritual, como lo dicen las Santas Escrituras. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, la Biblia dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos del conocimiento de Dios. La necesidad del estudio de la interpretación bíblica. El apóstol Pedro mismo admite, cuando cita ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15-16, dice la palabra del Señor, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Sabemos que el apóstol Pablo escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento. Casi en todas sus epístolas, dice Pedro, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces el apóstol Pablo escribió varias cartas en el Nuevo Testamento. La gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. Y además el apóstol Pedro admite que hay cosas difíciles de entender en las cuales escribió el apóstol Pablo. Entonces es importante que nosotros podamos entonces estudiar profundamente los mensajes que encontramos en el Nuevo Testamento, porque nos vamos a encontrar con textos difíciles de poder entender, pero no son imposibles de entender, solo necesitan estudio, aplicación al estudio de la palabra de nuestro Dios. Aquí nos encontramos con tres razones del por qué debemos estudiar la interpretación bíblica. Aquí hay tres razones en el texto que hemos leído. En las Santas Escrituras hay cosas difíciles de entender, entonces tenemos que estudiar para poder entender, ¿verdad? Si somos indoctos e inconstantes, podemos torcer las Escrituras, o sea, corremos el peligro de que si nosotros no estudiamos las Escrituras, somos inconstantes en el estudio de la palabra de Dios y somos indoctos, es decir, que no tenemos el conocimiento pleno de las Escrituras, entonces podemos torcer las Escrituras o podemos entender mal
los textos bíblicos. Si torcemos las Escrituras, el resultado será la perdición. Entonces aquí hay 3 razones de por qué debemos estudiar la interpretación bíblica. Ver los elementos de estudio de interpretación bíblica. Más apreciaciones del por qué estudiar interpretación bíblica. La Biblia tiene una sola interpretación, en primer lugar. Ese es un principio básico cuando estudiamos las Escrituras. La Biblia tiene una sola interpretación. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al versículo 21, dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura. ¿Sabe por qué es segura? Porque tiene una sola interpretación. No tiene varias interpretaciones. Porque si tuviera varias interpretaciones, entonces ya no sería la palabra profética más segura. Porque tendríamos diferentes formas de interpretar las Escrituras o algún texto de las Escrituras. Los textos tienen una sola interpretación, pero ¿cómo se interpreta? Lo dice el apóstol Pedro en el versículo 20. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea, yo no puedo interpretar la Biblia a mi pensamiento privado. No es de interpretación privada. No es de interpretación mía. No es de interpretación del hermano Ismael. No es de interpretación de alguna religión en específico. No es de interpretación privada. La interpretación de las Escrituras dice ahí claramente cómo debe ser interpretada. El versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ¿dónde vamos a encontrar la interpretación de las Escrituras? La interpretación de las Escrituras la vamos a encontrar en la misma Escritura. O sea, aquí vamos a plantear un principio básico. La Escritura se interpreta por ella misma. No es la interpretación de cada cual, sino por lo que dice la misma Escritura en otro pasaje de las Escrituras, interpretando al texto que quisiéramos interpretar. Entonces, mis amados hermanos, el texto dice que tenemos también la palabra profética más segura. Esto es porque la palabra de Dios solo tiene una interpretación. Las razones son que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, no es una interpretación personal, sino que se interpreta por ella misma. ¿Dónde tenemos que buscar la interpretación de las Escrituras? En la misma Escritura. Que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces no puede alguien interpretarla a su modo, porque no es de interpretación humana. Es interpretada por la voluntad de Dios que ha revelado en su palabra. Y dice la palabra de Dios que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí hay principios que aprender cuando leemos las Escrituras. No podemos interpretarlas a lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo entiendo. No, porque el texto se va a interpretar por la misma palabra de Dios, que ha sido inspirada y revelada por Dios. No es de voluntad humana, por lo tanto, lo que yo piense o crea no vale. Lo que vale es lo que la misma Biblia dice de ella, lo que los mismos textos interpretan de ellos. En la misma Escritura vamos a encontrar la interpretación del texto que queremos nosotros entender.
Porque el Espíritu Santo fue el que habló. Y el Espíritu Santo habló en todos los hombres que escribieron las Escrituras. Por lo tanto, cada texto corrobora con otro. Cada texto va en una línea argumentativa e interpretativa. Cada texto no se contradice el uno con el otro. Siempre vamos a encontrar la interpretación del texto del cual estamos leyendo. Consideremos 3 aspectos relevantes de la interpretación bíblica. Primero, vamos a considerar los escritores de la Biblia, los santos hombres de Dios que decía ahí el apóstol Pedro. Los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a considerar también las tradiciones y costumbres en el tiempo en que vivieron los escritores bíblicos. Esto es muy importante que lo podamos entender. Hay tradiciones y costumbres que aparecen en la Biblia, pero que no se aplican hoy día en el uso nuestro. Entonces también tenemos que considerar eso. Y también los variados usos del lenguaje que usa la Biblia y expresiones tanto literales, figuradas y simbólicas en el tiempo de cada escritor bíblico. O sea, la Biblia tiene que interpretarse por ella misma. Si tenemos un lenguaje figurado, la misma Biblia tiene que darme el significado de lo que estoy leyendo. Cuando usa una figura, tenemos que interpretarla. Pero ¿dónde voy a buscar esa interpretación? En la misma palabra de Dios. Ahí va a estar. Entonces van a haber expresiones de lenguaje variados, va a haber un lenguaje a veces simbólico, figurado, pero también va a haber un lenguaje literal, ¿ya? Es decir, que las palabras se entienden tal cual como están escritas. Lenguaje literal. Lenguaje simbólico quiere decir que es un símbolo que significa algo, que implica algo, y que vamos a encontrar en la misma palabra de Dios lo que significa, ¿verdad?, ese lenguaje que está usando el escritor bíblico. 3 cosas aquí podemos considerar: los escritores de la Biblia, las tradiciones y costumbres en que vivieron los escritores bíblicos y el variado lenguaje que encontramos en las Escrituras. Y por eso a veces no entendemos, porque hay un lenguaje que ellos no entendían, pero nosotros hoy día en el siglo XXI no lo entendemos. Pero lo podemos entender si estudiamos las Escrituras y podemos interpretar esas palabras, ese lenguaje y dar el significado verdadero de acuerdo a lo que la misma Biblia nos enseña. Consideremos primero a los escritores de la Biblia, los santos hombres de Dios. ¿Quiénes eran estos hombres que escribieron la Biblia? Los santos hombres de Dios. Hallamos personas tan variadas en esta categoría, y también tan variados en educación, como lo son, por ejemplo, tenemos sacerdotes como Esdras. Los sacerdotes eran personas estudiosas de la Escritura, personas letradas. Y Esdras era un sacerdote del Antiguo Testamento allí, y vemos que era alguien que realmente conocía las Escrituras, estudiaba las Escrituras. También tenemos como poetas y sabios como Salomón. Salomón escribió Proverbios, por ejemplo, los Proverbios de Salomón, Eclesiastés, el predicador, son libros poéticos, ¿ya? Los Salmos también que escribió David y otros escritores, como también el mismo Moisés, ¿ya? Profetas como Isaías, por mencionar uno, tenemos Isaías, tenemos todos los profetas, ¿verdad? Ezequiel, tenemos varios profetas mayores y profetas menores también que se consideran en las Escrituras. Tenemos guerreros y pastores como David. David, además de ser poeta, de escribir los salmos, ¿verdad?, también era un guerrero, pero también era un pastor de ovejas. Mire a quién Dios usaba: a un pastor de ovejas, a un hombre sabio como Salomón, a un sacerdote estudioso de las Escrituras como Esdras, ¿verdad? También usó a hombres eruditos como Pablo. Menciono a Pablo, pero podríamos mencionar también, ¿verdad?, no solamente a Pablo, sino a Apolos también. Apolos dice que era poderoso en las Escrituras, era elocuente para predicar. Entonces Dios también usó a personas eruditas. Y también usó a pescadores, hombres sin letras, como Pedro y Juan, para escribir.
Recién leímos ahí lo que decía el apóstol Pedro, cuando admite de que realmente habían cosas difíciles de entender en lo que Pablo escribía, pero que no eran imposibles de entender, sino que eran difíciles de entender. Y por eso tenemos que estudiar las Escrituras, para poder interpretarlas correctamente, para poder entender correctamente lo que la Biblia enseña y entonces aplicarlo a nuestra vida y también poder enseñar a otras personas que también necesitan este conocimiento de la palabra del Señor. Entonces fíjese que a todos los hombres que Dios usó, hombres sabios como hombres sin letras, hombres llenos de letras como Esdras y otros sin letras que no habían estudiado nada, pero que ellos se formaron juntamente con Cristo, como Pedro, como Juan, que eran simples pescadores, pero que ellos se formaron con Cristo en esos 3 años y medio que lo conocieron y que escucharon la predicación. Y Dios lo usó también a ellos. Así que Dios puede usar a quien Él quiera. Puede usar a alguien erudito en las Escrituras. Puede usar a alguien que no lo sea, pero se prepara y lo usa el Señor para que también predique su palabra. Entonces todos estamos dentro, ¿verdad?, de la gama que Dios puede usar. No necesariamente tiene que ser alguien que haya estudiado en la universidad para que pueda predicar la Biblia. No. Dios puede usar a cualquiera, a un simple pescador. A un simple pescador puede usarlo para predicar y enseñar su palabra claramente. Entonces, mis amados hermanos, ya vemos entonces a quién Dios usó, que ya sabemos que son como 40 o más de 40 hombres que Dios usó para escribir toda la Biblia, en diferentes tiempos y en diferentes épocas. Ahora vamos a ver con respecto a las tradiciones y costumbres en el tiempo en que vivieron los escritores bíblicos. ¿Por qué es importante esto? Porque no se puede aplicar hoy día en la iglesia tradiciones y costumbres que fueron solamente para ellos. Y muchos, religiosamente, traen del Antiguo Testamento tradiciones, ¿ya?, y costumbres que fueron usadas en esos tiempos, pero que no están autorizados para usar hoy día bajo el Nuevo Testamento. Entonces, por eso tenemos que entender muy bien esto, mis amados hermanos. Porque hay tradiciones y costumbres que no tienen ningún uso hoy día en la iglesia del Señor, aunque aparecen en las Escrituras. Fueron usadas en ese tiempo, bajo las circunstancias que se usaron, y entonces es la forma en que debemos entender cuando interpretamos la palabra del Señor. Eran costumbres y tradiciones que tenían. Y vamos a ver aquí algunas cosas. Los escritores bíblicos vivieron en diferentes épocas en las que se practicaban una variedad de tradiciones y costumbres de acuerdo al lugar y el tiempo en que se desarrollaban los hechos. Debemos considerar entonces que al interpretar las Sagradas Escrituras nos encontraremos con tradiciones y costumbres que no son aplicables para nuestro presente, ya que solo eran observadas en el periodo y lugar en que vivió cada escritor bíblico. Veamos un ejemplo de tradiciones y costumbres. En el tiempo de Abraham, dice la palabra del Señor, y nos enseña cómo había una forma de juramento, por ejemplo. Cómo se juramentaban en algún juramento que se hacían. En el caso de Abraham, en Génesis capítulo 24, del 1 en adelante, dice que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juraré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Aquí tenemos una costumbre que se usaba para que se juramentaran dos personas. Y en este caso, Abraham usa esa costumbre de esos tiempos, que era poner la mano debajo del muslo de la otra persona, y se juramentaban. Era una forma de jurarse, de comprometerse en lo que Abraham en este caso le iba a pedir a su siervo, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo estos ejemplos. Sigamos leyendo.
sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. O sea, lo que está pidiéndole juramento a su siervo es que vaya a su tierra, a su parentela, y le encuentre una esposa para su hijo Isaac. Y que se comprometiera en esto, en lo cual él lo va a juramentar. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, de su señor, y le juró sobre este negocio. ¿Sería una tradición aplicable hoy día para nosotros? No, ¿verdad? Pero está escrito en la Escritura, está en la Biblia. Pero alguien dice, bueno, alguien religiosamente dice, vamos a juramentarlo de la forma que se juramentó Abraham con su siervo. Y vamos a aplicarlo en la iglesia. Cada juramento que hagamos, lo vamos a hacer de esa forma que lo hizo Abraham y su siervo, porque está escrito en la Biblia. Claro, porque va a decir, está escrito en la Biblia, así que puedo aplicarlo hoy día. Ahí está el error cuando interpretamos las Escrituras, porque cuando entendemos nosotros que hay tradiciones y costumbres que se aplican solamente en esos tiempos, no vamos a traer una práctica de esa naturaleza hoy día a nosotros, porque ninguno de nosotros tiene esta costumbre ni esta tradición. Sí, mi hermano. Bueno, como en el mundo religioso, en el caso del diezmo, vemos que el diezmo no está en el Nuevo Testamento y nunca se menciona, Claro. pero ellos justifican y dicen, no, pero que como en la ley se diezmó, pero como el diezmo lo practicó primero Melquisedec, entonces nosotros podemos incluso diezmar. Porque está escrito en la Biblia. O, por ejemplo, en el caso de la ley, en este caso de los diezmos, era, ¿verdad?, un parte de la ley que tenía que cumplir el pueblo de Israel, de dar los diezmos, ¿verdad?, a los levitas, porque ellos no tocaron parte ni posesión en la tierra donde ellos tomaron posesión en la tierra prometida. Entonces, los levitas fueron consagrados como sacerdotes para elegir todas las cosas espirituales y guiar al pueblo a Dios. Entonces, todos los demás, las demás tribus, tenían que llevar el diezmo, ¿verdad?, que eran alimentos, cosechas, el 10% de todo eso, y entregarlo a los levitas para que tuvieran alimento, pudieran sostenerse, porque ellos no tuvieron heredad en la tierra prometida. También tenemos el caso de los que guardan el sábado. Dice, pero si está ahí en la Biblia, está el mandamiento, dice, guardaréis el sábado, santo para el Señor. Y por eso guardan el sábado. Pero como dice nuestro hermano, hay cosas que no podemos traer del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque no hay autoridad bíblica para hacerlo. Pero aquí nos encontramos con ejemplos de tradiciones y costumbres. Tenemos nosotros esta costumbre de cuando hacemos un juramento, aunque no hacemos juramentos, o alguien sí hace juramento, ¿verdad? Lo vemos, hoy día muchos juraron para los ministros y también el presidente que hoy día asumió, juró. Entonces muchos hacen juramento de una forma o de otra. Pero no tenemos esta costumbre nosotros. No tenemos esta tradición ni esta costumbre de juramentarnos, poner la mano debajo del muslo y juramentarse, ¿verdad que no? No. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay cosas en la Biblia que son tradiciones y costumbres, no las vamos a traer como prácticas a la iglesia del Señor y decir, porque está escrito en la Biblia, entonces tiene que hacerse porque así lo hizo Abraham. No. No podemos traer esas tradiciones y esas costumbres, porque son de ellos, fueron de ellos, pero no es de nosotros. ¿Ya? Y así hay muchas otras tradiciones, y vamos a ver aquí
porque estamos estudiando esto. En relación a los usos variados del lenguaje y expresiones tanto literales, figuradas y simbólicas en el tiempo de cada escritor bíblico. Los escritores bíblicos fueron plenamente inspirados, como ya hablamos algo de la inspiración, que Dios habló a ellos para que hablaran su palabra. Sin embargo, el lenguaje, las expresiones están íntimamente ligadas a los lugares y tiempos en que vivieron. En esas circunstancias, como es natural, como intérpretes de la Biblia, no podemos pasar por alto que el estudio de los escritos inspirados nos encontraremos con lenguaje y expresiones que no son parte de nuestro entendimiento. No son parte de nuestro entendimiento. Vamos a encontrar en la Biblia el lenguaje y expresiones que no entendemos. Es por ello que sucede que cuando leemos expresiones bíblicas, podemos quedar incomunicados. A veces usted lee la Biblia y aparece ahí un texto y lo lee y el lenguaje que está leyendo dice, ¿pero qué significa esto? Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios y no entiende lo que dice ahí o lo que significa el lenguaje bíblico, usted queda incomunicado porque no entiende. Entonces, ya que lo que se dice no es parte de nuestra comprensión, no hemos escuchado el término, no hemos escuchado esa palabra que aparece ahí en las Escrituras. A veces puede ser chocante o incompatible con nuestro pensamiento. Por esto, podemos decir que para solucionar esta dificultad de quedar incomunicados con el conocimiento, de entender el significado de lo que dice la palabra de Dios, para solucionar eso, es necesario que el expositor o el estudiante de las Escrituras debe estudiar interpretación bíblica, tiene que tener esta base. Demos un ejemplo. En Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, aquí está hablando Cristo, córtalo y échalo de ti, mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo fuese ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. ¿Cómo entendemos este pasaje? Lo tenemos que entender en el lenguaje que está escribiendo. Si lo tomamos literalmente, tendríamos que cortarnos la mano, cortarnos el pie y sacarlo si es que fuera causa de caer, como dice el Señor. Si es ocasión de caer, mi mano o mi pie tendría que cortarlo. Si lo entiendo literalmente tal cual como lo leo. O si mi ojo fuera ocasión de caer, tendría que sacármelo, literalmente. Pero entonces cuando leemos este pasaje nos damos cuenta de que es un lenguaje figurado. Que el Señor Jesucristo está tomando estas palabras y está lo que se llama en el lenguaje figurado, esta es una hipérbole. ¿Y qué es una hipérbole? Es la exageración del lenguaje para enfatizar algo con fuerza. Es decir, un cambio radical. Jesús está hablando aquí de un cambio radical. Cortar con el pecado de una sola forma, de una sola manera, inmediatamente, radicalmente. Eso está diciendo cuando dice saca tu ojo, saca tu mano, saca tu pie, quítalo de ti si es ocasión de caer. Entonces para muchos que no entienden este lenguaje que es figurado, le es chocante. ¿Cómo me voy a sacar el ojo? Hermano, y la gente es extremista. Claro, lo con hace. tantas religiones que hay, no podemos creer que a lo mejor hay religiones que pensarán que los miembros tienen que sacarse un ojo si pecan o cortarse una pierna. Exacto. Y muchos antiguamente pensaban así, que tenían que quitarse el ojo, o sea, hasta ese punto, ¿verdad? Porque no están entendiendo, porque la interpretación que tenemos que entender en las palabras de Jesús es que es un lenguaje figurado donde Él está diciendo que debemos hacer un corte radical con el pecado. ¿Ah? Porque sabemos que el mundo consiste en tres cosas.
los deseos de la carne, Los deseos de los ojos. los deseos de los ojos La y la vanagloria de la vida. Cortar radicalmente con estas cosas. ¿Ya? Cortar con los deseos de los ojos, cortar con los deseos de la carne, cortar con la vanagloria de la vida, porque todo eso va a pasar. Esta expresión de Jesús es una hipérbole, una figura retórica de lenguaje. La definición, una hipérbole es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir exageradamente aquello que se trata. Eso es una hipérbole. Exagera el lenguaje o lo disminuye exageradamente para que podamos tomar conciencia de esas palabras que está diciendo, en este caso, Jesús. Otro ejemplo. Había una tradición, significado de una tradición mencionada por Jesús, el corbán. ¿Le suena a usted el corbán? Ya. El corbán. ¿Qué se nos viene a la mente cuando mencionamos el vocablo corbán? O sea, si no lo hemos escuchado nunca, o a lo mejor aquí alguna no lo ha estudiado, pero el que lo estudió, bueno, no diga nada. Bueno, pero ¿han escuchado ustedes esta expresión, el corbán, que aparece en la Biblia, que Jesús habla del corbán? Sí, ¿no es cierto? Una vez usted nos habló de eso. Parece que hablé. Que no se acuerdan, ¿verdad? Sí, no se acuerdan. Pero usted nos habló de eso. Me parece que alguna vez estudiamos. Entonces, fíjense, el significado de una tradición. Había una tradición entre los judíos que era la tradición del corbán. Cuando yo le digo a usted corbán en el lenguaje nuestro, ¿significa algo corbán para usted? No, ¿verdad? No significa nada. O sea, ¿qué significado tendrá? Y esa expresión aparece en la Biblia. Entonces, cuando usted lee tradición del corbán, y usted dice, ¿y qué significa eso? Por eso es necesario estudiar interpretación bíblica, para poder entender esas palabras, para poder entender esas tradiciones. Tengo que ir a las Escrituras para dar una interpretación correcta. ¿Qué se nos viene a la mente cuando mencionamos el vocablo corbán? No sé, no me le viene nada a la mente, porque aquí nunca hemos tenido una tradición así, y esa palabra tampoco está en el común del habla de nosotros, tampoco. Estaba en el habla de ellos. En Marcos 7:9 dice Cristo, le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí había un conflicto entre los judíos entre guardar el mandamiento, o sea, los mandamientos que Dios daba. Ellos preferían guardar la tradición antes de guardar el mandamiento. A ese punto. Y por eso Jesús lo atrapa aquí con esta tradición del corbán. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. El mandamiento de Dios en su palabra, y también para nosotros, porque este mandamiento de honrar al padre y a la madre se repite nuevamente. El apóstol Pablo lo repite nuevamente, honrar al padre y a la madre, porque dice que seremos de larga vida y nos irá bien en todo. ¿Ya? Entonces, honrar al padre y a la madre. Pero ellos invalidaban este mandamiento por una tradición, la tradición del corbán. ¿En qué consistía esta tradición del corbán? Continuemos con el ejemplo. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Esto quiere decir mi ofrenda a Dios. Ahí se pone la interpretación de lo que significa la tradición del corbán. Mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición del corbán que habéis transmitido. ¿En qué consistía la tradición del corbán? La tradición del corbán era que un judío venía y disponía y todos sus bienes los dedicaba al templo. Todos sus bienes estaban dedicados al templo. Todo lo que él tenía, ese judío lo dedicaba al templo, en esa tradición del corbán. Pero con los bienes que ellos tenían, o que esa persona judía tenía, debía ayudar a su padre y a su madre en sus necesidades. Y entonces esta persona estaba ayudando a su padre y a su madre, y venían los sacerdotes y le decían,
no puedes seguir haciendo esto porque tú tienes dedicado tus bienes para el templo. Entonces, el dedicar los bienes para el templo no era mandamiento de Dios. Pero honrar al padre y a la madre en sus necesidades, sí, era mandamiento de Dios. Entonces, por eso le dice, ustedes, lamentablemente, cambian el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No están obedeciendo el mandamiento de Dios, pero están siguiendo la tradición que ustedes mismos se propusieron. Y por eso, al dejar de ayudar al padre y a la madre, estaban ellos dejando de ayudarles y de esa forma invalidaban el mandamiento de Dios y decían, no, porque yo todo lo he dedicado para el templo, así que eso es toda mi ofrenda para Dios, ya lo dediqué al templo, ya no puedo ayudar a mi padre y a mi madre. Invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hermano, pero a lo mejor ni siquiera le daban todo al templo. También. A lo mejor no lo hacían, pero Claro. eran malucos con sus padres, pues esa era una excusa para decir que no le daban a ellos para... Claro, pero usaban ese argumento, la tradición del Corbán, para no cumplir el mandamiento de Dios. Mire qué interesante. Ocurre incomunicación con el concepto, porque para nosotros hoy, en el uso de nuestro lenguaje cotidiano, no existe este término del Corbán para nosotros, porque era una tradición de los judíos y no es una tradición nuestra. La tradición de Corbán, como ya dijimos, consistía en que un judío dedicaba todos sus bienes y posesiones materiales al templo, es decir, que al morir todas sus posesiones materiales se entregaban al templo. Entonces muchos no cumplían con el mandamiento de Dios de honrar a su padre y a su madre para ayudarlos en sus necesidades, justificando su proceder en esta tradición y no les ayudaban con sus bienes, aunque estos necesitaban el socorro de sus hijos. La tradición de Corbán, todos los bienes y las posesiones ya habían sido dedicadas al templo. Por tanto, de acuerdo a esta tradición de Corbán, no se podían usar para ayudar a los padres. De esta manera invalidaban el mandamiento de Dios por la tradición. Formas en que Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha manifestado a nosotros, al hombre, para que éste le pueda conocer y entender. Algo dijimos ayer de la revelación, de la inspiración, cómo Dios se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado a nosotros de dos formas. La revelación natural y la revelación especial. Cuando hablamos de la revelación natural, estamos hablando de todo lo que Dios creó. Con solamente ver todo lo que Dios ha creado, nosotros podemos llegar a conocer a Dios, porque al ver, ¿verdad?, la magnificencia de su creación, como dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, nosotros podemos decir que sí hay un Dios. El hombre, nadie puede decir que no hay Dios, porque la creación muestra que hay un Dios. ¿Ah? Porque si ustedes miran el cielo, el funcionamiento del sol, el funcionamiento de la luna, el funcionamiento de la tierra, el funcionamiento de los planetas, el funcionamiento del universo, el funcionamiento de las galaxias, ustedes tienen que llegar a una sola conclusión. ¿Hay orden o no hay orden? ¿O están chocando todas las galaxias, los planetas, la tierra chocando con la luna? No, no sé. Incluso, hermano, Hay leyes. Cuando los bebés están en el vientre de la madre, ¿Sí? ¿cómo explican que comen por el cordón umbilical ese y no hacen necesidad en el vientre? Claro. O sea, debe ser que extrae solamente los nutrientes y eso, ¿será que se desintegran en el mismo vientre del bebé? Y no le genera que algo pesado pueda él hacerse caca en el vientre. Así es. O sea, son cosas pues que... Así es. Entonces, la revelación natural. Basta solo mirarnos nosotros mismos, cómo funcionamos, cómo funciona el cerebro humano, cómo funcionan todos los órganos en el cuerpo humano. Y es una maravilla. ¿Ah? Había un programa antiguamente que un doctor daba a través de la televisión que se llamaba El cuerpo humano, la máquina perfecta.
y mostraba cada funcionamiento, iba mostrando el cerebro, el funcionamiento de los órganos y así. Era un doctor muy antiguo que incluso salía en la televisión en aquellos años. Yo era pequeño y miraba cuando salía en televisión el cuerpo humano, la máquina perfecta. Entonces, basta solo mirarse uno, la naturaleza. Por eso hablamos de una revelación natural. No necesitaríamos ni siquiera la Biblia para creer en Dios. ¿Sí? Porque la revelación especial es la Biblia. La palabra de Dios es la revelación especial, que viene por inspiración, que viene por revelación a los santos hombres de Dios. Pero los hombres se niegan a creer a la revelación natural y también se niegan a creer a la revelación especial. O sea, no hay cómo a muchas personas, cómo convencerlos de que realmente crean en Dios. Porque si no creen en lo que está ahí a la vista de ellos mismos, entonces, ¿cómo van a creer? Y luego usted les diga que aquí dice la Biblia y que Dios habló en su palabra por los santos, pero tampoco creen. Entonces ahí hay un problema. El hombre está ciego, lamentablemente por causa del pecado. No puede ver ni la revelación natural ni la revelación especial. La revelación natural, como ya dijimos, y vamos a ver un texto ahí en Romanos 1, 19 y 20. ¿Quién lo lee? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Alguien tiene excusa de decir Dios no existe? No, ¿verdad? Porque todo lo que se conoce de Dios, Dios lo manifestó, lo hizo claro para todo el mundo. ¿Qué cosa? Todas esas cosas invisibles de Él, porque no vemos a Dios. ¿Qué cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, nosotros podemos llegar a Dios, conocer a Dios, creer en Él, con el solo hecho de mirar las cosas que han sido hechas por Él. Con el solo hecho de poder contemplar su eterno poder y deidad en las estrellas, en el universo, en la creación de todas las cosas, al mirarse uno mismo que es creación de Dios. Revelación natural. Dios es el primero que encarnó sus pensamientos invisibles. Él, sus pensamientos invisibles, los encarnó en los objetos visibles del universo. Porque los pensamientos de Él estaban ahí y nadie puede llegar a esos pensamientos. Pero Él, ¿qué hizo? Los encarnó. O sea, los llevó a que todos pudiesen verlos. Esos pensamientos que tenía los llevó a la creación, y en la creación todos podemos ver lo que Él hizo. Visibles del universo, revelándose así e ilustrándose a sí mismo. Cuando vemos nosotros el universo y la creación que Él hizo, estamos viendo a Dios mismo en eso creado. He aquí pues el universo visible, llenísimo de innumerables objetos visibles, vivos y muertos, activos y pasivos. Cuando miramos el universo hay de todo. Objetos visibles, vivos, muertos, activos, pasivos, hay muchas cosas que vemos, ¿verdad? Son expresiones de sus ideas invisibles. Todo lo que vemos son ideas invisibles en su pensamiento, pero que se hicieron claramente visibles cuando Él creó. Por eso podemos ver a Dios a través de la creación, llevándonos por medio de lo visible a lo invisible. Por medio de lo que vemos, nos lleva a Él, a Él que es invisible. ¿Ya? Por la encarnación del pensamiento al pensamiento mismo, por el objetivo a lo subjetivo, por lo conocido y familiar a lo desconocido y espiritual. O sea, podemos conocer todas las cosas espirituales y eternas por medio de las cosas visibles que están palpables y que vemos cada día
que amanece y cada día que termina el día, vemos nosotros, mis amados hermanos, vemos la creación del Señor, como ya citamos el texto del Salmo 19, donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted ve la creación, cuando ve el sol, cuando usted ve el amanecer, cuando usted ve el mar, cuando usted ve esa creación, todo lo que Dios hizo, eso visible nos lleva a lo invisible, o sea, a Dios, que es invisible. Su eterno poder y deidad son invisibles, pero los podemos ver cuando vemos esa creación que está frente a nuestros ojos. La revelación especial, 1 Corintios 2:10, pero Dios no se la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjense, aquí ya hablamos de una revelación especial. Vimos la revelación natural a través de las cosas que Él hizo y nos lleva a Él. Ahora vemos la revelación especial, que es lo que Dios le reveló a los apóstoles por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Y por eso nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Muy bien. ¿Y qué hizo el Espíritu de Dios? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice, el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Y esas cosas profundas de Dios, esos pensamientos profundos de Dios, nos fueron revelados a nosotros. Y por eso ahora nosotros, que hemos recibido el Espíritu de Dios, hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, no por interpretación privada, ¿ven? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La revelación especial vino a través del Espíritu Santo a los apóstoles. Cuando leemos nosotros ahí en Juan 14:26, ¿qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien, los apóstoles tenían que ponerse a pensar qué iban a escribir, qué iban a predicar. No. El Espíritu Santo que sería enviado les enseñaría todas las cosas. Ellos no tenían que ponerse a pensar qué enseñanza le vamos a dar, qué vamos a escribir para la iglesia. No se ponían a pensar en eso, porque el Espíritu Santo les enseñaba todas las cosas. Y tampoco tenían que recordar, hacer un esfuerzo para recordar lo que Jesús les había enseñado. Tampoco. Porque el Espíritu Santo les recordaría todo lo que Él les había dicho. El Espíritu Santo reveló toda la verdad a los apóstoles. La Biblia dice claramente en Juan 16:13, pero, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo vino, le reveló toda la verdad, no habló por su propia cuenta, sino que todo lo que oyó, y eso es lo que le hizo saber a los apóstoles, y eso es lo que predicaron. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar la verdad del error? ¿Cómo podemos diferenciar la verdad del error? Dice Juan de los Apóstoles lo siguiente. ¿Qué dice en 1 Juan 4:6? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Muy bien. ¿Cómo diferenciamos el espíritu de verdad y el espíritu de error? Dice Juan que el que es de Dios oye a los apóstoles, a ellos. Nos oye, dice. Y el que no es de Dios no hace caso de lo que dicen los apóstoles. No nos oye, dice. En esto podemos conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, cada predicación, cada palabra que enseñamos tiene que estar
predicada por los apóstoles, enseñada por los apóstoles, escrita por los apóstoles. No por nadie más. Por eso se llama la doctrina de los apóstoles, o la doctrina de Cristo, como la conocemos. En eso podemos diferenciar el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando hablamos de la interpretación bíblica, estamos hablando de un principio que es necesario para que nosotros podamos entender las Escrituras de una forma correcta y poder enseñarla de una forma correcta. Entonces, por eso se necesita estudio de la palabra del Señor. Se necesita que nosotros dediquemos tiempo para leer las Escrituras, para adquirir el conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, como dice el apóstol Pablo, y entonces aplicar todos estos principios bíblicos y poder aplicar la doctrina del Señor que viene a través de los apóstoles. ¿Podemos nosotros interpretar bien y correctamente las Escrituras? ¿Podemos interpretar bien los textos difíciles de entender? Claro que sí. Claro que sí. Pero tenemos que entender que las cosas que están escritas en la palabra de Dios no tienen una interpretación privada, sino que la Escritura se interpreta por ella misma. O sea, yo tengo que buscar en la misma Biblia dónde está la interpretación del texto que no entiendo. La misma palabra de Dios, la misma Escritura, me va a dar a mí el conocimiento que necesito para entender correcta y adecuadamente la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Amén.